Para el Reiki. Vamos a dar la bienvenida a Álvaro Farías, psicólogo, que tiene una teoría Teoría no, que de alguna manera se ha dedicado a analizar y estudiar en profundidad lo que él engloba como terapias New Age, ¿no? De alguna manera un montón de búsquedas del ser humano hoy, cosa que hemos confirmado a través de la infinidad de programas dedicados al tema, la búsqueda y la necesidad del ser humano de encontrar respuestas en torno a lo que decíamos al principio, el mero hecho de ser, el sentido de la vida, cómo enfrentar el dolor, el del alma y el del cuerpo. Y propone... cuando menos, no voy a decir rechazar, pero cuando menos sí ser atentos, estar atentos a toda esta ebullición de terapias New Age, donde el Reiki también forma parte, ¿no? El momento, pero tenemos muchas preguntas más, Luján. Álvaro Farías, ¿cuáles serían los reparos o las alertas que a ti te importa poner sobre este tema puntual? Yo sé que por el artículo más interesantísimo que leí sobre ti y estos temas, haces especial hincapié en lo que tiene que ver con las sectas, hay un enorme abismo, ¿no?, entre esto, pero sí también haces hincapié en todas estas terapias o herramientas que postulan la energía vital como sanadora o eficaz, ¿no? ¿Cuáles serían tus reparos? Yo creo que está bueno que me ubique frente al tema, no en el lugar ni de detractor del Reiki, porque no soy detractor del Reiki. Sí, no, eso lo aclaré al principio. Ni de nada, ni tampoco en el lugar de la ciencia dura, que todo aquello que no está empíricamente demostrado lo descarta. No es ni una ni la otra es mi postura. Lo que sí es que de alguna manera preocupa es que muchas veces en estas terapias alternativas, que el Reiki es una de ellas, pero hay infinidad, lo vemos en las paradas de los ómnibus, los avisos, lo vemos en la radio, sobre todo en la televisión. También en la televisión, sí. Digo, estamos como constantemente bombardeados. Vemos que muchas veces el término terapia o terapeuta aparece con un uso bastante indiscriminado. Es decir, recién yo escuchaba atentamente lo que acá la invitada hablaba, y en muchas cosas yo comparto, estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo trabajo con personas que acuden a la consulta porque se ven aquejados por dolores del alma. En definitiva, en una psicoterapia lo que se trabaja es justamente ese sufrimiento espiritual, ese sufrimiento del alma que una persona padece. Y también estoy de acuerdo con lo que ella decía en cuanto a que las personas se ven muchas veces defraudadas de la medicina tradicional, porque la medicina tradicional, específicamente la psicofarmacología, creyó haber encontrado una pastilla para curar el dolor del alma, y tú decías el medicamento antidepresivo. Nosotros vemos cómo, frente a una pérdida o a un duelo o a un dolor determinado, a las personas se les receta básicamente la misma receta de antidepresivos, de ansiolíticos, y allí van cargando de repente sus sufrimientos, y ha perdido el lugar en nuestra sociedad y en nuestra cultura el espacio para la cura a través de la palabra, que yo creo que es en definitiva lo que hace la psicoterapia, lo que es el fin de poner en palabras aquello que origina el síntoma. Una de las cosas que a mí más me sorprende en el ejercicio de mi profesión es que a las personas que empiezan tratamientos psicoterapéuticos, la primera dificultad que encuentran es tener a otro que esté al lado de él para escucharlo, ¿no? O sea, el encontrarse con un otro que lo va a escuchar desde un lugar distinto al cual es escuchado en los distintos ámbitos en los cuales se mueve, sea el trabajo, sea el estudio. Hoy todos vivimos detrás de una pantalla, hiperconectados, ya sea a través del Facebook, del celular, del MSN o lo que fuera. Eso nos permite conectarnos con un montón de personas a las cuales no vemos asiduamente, pero también de alguna manera vivimos una sociedad en la cual cada uno está refugiado detrás de una pantalla. Creo que el contacto, el salirse de la soledad, es sin duda curativo. En ese sentido, creo que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de terapias alternativas, de qué estamos hablando y quién es el terapeuta que está detrás de esa terapia. Si es una persona que está realmente habilitada, a mí no me corresponde emitir un juicio sobre el Reiki, pero sí alertar en cuanto a que se han visto casos del ejercicio de estas terapias de personas que no están preparadas. Estás llegando a lo que es la manipulación psicológica.
Yo podría citarte, por ejemplo, un estudio que se hizo en la Universidad Autónoma de Madrid por 2 doctoras en psicología, que ese estudio yo lo tengo y a quien le interese se lo puedo pasar, en donde se afirma que el 97% de las personas que recibieron terapias alternativas se sintieron dañadas por la experiencia y que el 50% sufrió depresión después. Es verdad, creo que eso es un dato de la realidad. Uno se encuentra muchas veces en todos los ámbitos de la vida con gente que de repente son estafadores, que abusan, y con gente de buena fe, creo que como es el caso de la señora, y como el caso del testimonio que escuchábamos recién, acuden a este tipo de prácticas. Creo que hay que estar alertas porque estamos muy bombardeados, muy saturados por este tipo de ofertas terapéuticas. ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Y quién está detrás, sobre todo? Se llegó al planteo y tenemos que hacer un corte. Hacerte una pregunta tipo que me parece que estamos hablando de dos cosas que de repente pueden ser similares pero no lo son. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, esos sistemas de sanación a través de un sistema de creencias. Supuestamente te sano con el manto milagroso, pero en realidad ahí lo que hay es un sistema de querer imponer una forma de creencia. Aprovechar la vulnerabilidad para... De alguien para, ¿entendés? Y yo creo que acá no estamos hablando de una cuestión de fe, tú lo decías. O sea, yo no tengo que convertirme a budismo para ir a Reiki. ¿Sí? Y esto me gustaría preguntártelo porque hay una clara diferencia entre que pueden ser sectas o grupos religiosos que a través de la sanación te imponen un sistema de creencias o tratan de involucrarte en un sistema de creencias, y otras cosas que pueden ser igual hay que aceptar que pese a eso tan perverso hay gente que mejora sus síntomas físicos, funciona ¿no? también, y pero funciona. me parece que son distintas, ¿no? No sé. Yo creo que el riesgo está justamente por ahí, por donde tú lo señalabas. Va por el lado de aquella persona que de repente se acerca a una medicina alternativa, sea cual sea, a una terapia alternativa, sea cual sea ella, buscando alivio a determinada sintomatología o la curación para determinada patología. Cuando se acerca a ese tipo de terapéutica y por debajo empieza como a, de alguna manera, introducírsele un sistema de creencias distinto al que la persona tenía de antes y que quizás a priori no hubiera aceptado y no hubiera concurrido, es cuando estamos cayendo dentro de lo manipulatorio. Esto no tiene que ver directamente con el fenómeno sectario como tradicionalmente lo conocemos, como aquellos grupos, comunidades, en fin, como ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, sí, por supuesto, sino más bien en que muchas veces vemos que en esa relación terapeuta alternativo paciente, se empieza a generar un vínculo que es análogo al vínculo líder-adepto. Es decir, hay una relación que de alguna manera, relación terapéutica, Perdón, ¿no puede eso también darse, ese vínculo de dependencia de líder-adepto con el psicólogo? Hay gente que va a terapia toda la vida, digo, se cuestiona mucho eso también, ¿no? El tema de la dependencia, en la psicoterapia, forma parte del tratamiento. Cuando los pacientes de repente proyectan sobre nosotros determinado tipo de fantasías, el tema está en que uno no las actúa, sino que las toma como producto de una fantasía inconsciente, se interpreta y de alguna manera se le devuelve al paciente para que gane en autonomía. Un paciente puede ubicarme de repente en su fantasía y proyectar en mí cosas relacionadas a su padre. El tema es cuando yo puedo llegar a actuar eso desde mi lugar de terapeuta, que es un lugar de mucho poder, sin duda, y entonces empezar a generar una relación que se pervierte, que ya es perversa. Lo asumo y actúo esa fantasía. Esos estudios que tú hablaste de España, ¿fueron hechos en España? Universidad Autónoma de Madrid. Ahí está. Dan cuenta de la realidad en ese país, ¿no? ¿Hay algún estudio acá hecho o alguna investigación con respecto a eso, en América Latina del funcionamiento de las terapias alternativas? Con respecto a eso, Victoria, tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que me quejo de lo mismo, de que acá en Uruguay el tema no se investiga, de que acá en Uruguay el tema no se estudia, de que no hay eco ni en la Universidad Católica ni en la Universidad de la República como para hacer investigaciones de campo que nos permitan tener un conocimiento de nuestra realidad y también, de alguna manera, alertar a la gente y también preservar a las personas de buena fe, profesionalizarlo que de repente, más, ¿no? Darle otro honestamente, brindan su terapéutica a las personas.